Mis padres usaron todo para salvar a mi hermano, pero me abandonaron cuando necesité cirugía. Si uno debe irse, mejor tú que él. Una semana después, mi acción los tiene aterrados. Ahora son ellos quienes deben empezar a rezar. Me llamo Evelyn Pierce. Tengo 30 años. Y el momento en que dejé de ser una chica a los ojos de mis padres fue cuando les pedí ayuda para volver a salvar a su hijo favorito. Una semana antes, habían vaciado sus ahorros para sacar a mi hermano de la cárcel después de su arresto en mitad de la noche. Para cuando llamé, el dinero se había esfumado, la simpatía también. Para cuando llamé, el dinero se había esfumado, la simpatía también, y aparentemente, toda razón para preocuparse si iba a una sala de operaciones o si seguía viviendo con dolor. Estaba de pie en mi apartamento de Savannah, con una mano presionada contra mi costado, escuchando a mi padre respirar en el teléfono, como si yo fuera la que lo estaba molestando, papá. Luego lo dijo, frío y seco, como si tuviera que elegir entre cambiar un neumático y tirar los restos. Si uno de ustedes tiene que irse, mejor que sea el aquel. Mi madre no hizo objeción. No me defendió. Solo dijo, cariño, tienes que aprender a cuidarte. Recuerdo haber sonreído, aunque mi visión se había nublado. Gracias, les dije. Ahora sé exactamente cómo luce su amabilidad. Él pensó que sería el final. Pensó que lloraría, suplicaría, pediría prestado un poco más a alguien, y luego volvería a arrastrarme a mi antiguo alojamiento como plan de respaldo familiar fiable. Lo que no sabían es que, durante años, yo había sido el par de manos silenciosas que sostenía mucho más de sus vidas de lo que jamás admitirían en voz alta. Una semana después, algo que hice los hizo entrar en pánico total. Mi madre gritaba por teléfono. Mi padre parecía tener dificultades para respirar. Por primera vez en mi vida, estaban aterrorizados por lo que yo haría después. Antes de que les cuente exactamente cómo sucedió, ¿qué tiempo hace dónde están ahora? ¿De qué humor están mientras se desarrolla esta historia? Yo no nací dramática, rencorosa o ávida de venganza. Me convertí en esta versión de mí misma, una pequeña humillación a la vez en una familia donde el amor siempre venía con condiciones y el perdón siempre se otorgaba a una sola persona. Mis padres, Margaret y Arthur Pierce, poseían una empresa de suministros marinos a las afueras de Savannah que vendía equipos a barcos de alquiler, tripulaciones, pescadores de camarones y muelles privados a lo largo de la costa de Georgia. En papel, era el negocio de mi padre. En la vida real, no funcionaba porque alguien tenía que mantener al día las licencias, los formularios de cumplimiento exactos, los seguros comerciales renovados, las nóminas declaradas y la pila interminable de contratos de proveedores para evitar que se lo tragaran entero. Ese alguien era yo. Trabajaba a tiempo completo como especialista en conservación para un museo marítimo, restaurando diarios de navegación, cartas y registros de navegación demasiado frágiles para sobrevivir a manos descuidadas. No era glamuroso, pero me encantaba. Había algo profundamente honesto en trabajar con cosas dañadas y ayudarlas a mantenerse unidas. Y la ironía era que pasaba mis días de semana preservando la historia y mis noches preservando silenciosamente el presente de mi familia. A mis padres les encantaba decirles a la gente que yo era la más organizada, lo que parecía halagador. Hasta que te das cuenta de que en realidad significaba trabajo no remunerado. Mi hermano, Caleb, por otro lado, tenía 33 años y era, de alguna manera, la preocupación de todos. Caleb nunca se quedó en el mismo trabajo más de un año. Siempre estaba iniciando algo, haciendo girar algo, persiguiendo un gran golpe. Un año se dedicó al remolque de barcos personalizados, luego se dedicó a la reventa de piezas en línea, luego se asoció en un alquiler que fracasó antes de que terminara la primera temporada. Cada vez que fracasaba, mis padres decían que era mala suerte. Cada vez que yo intervenía, decían que era la familia. A los 30 años, había llenado más formularios para Pierce Marine Outfitters que algunos gerentes de cumplimiento remunerados en 5 años. Mi padre me dejaba caer carpetas en el regazo refunfuñando y diciendo, eres mejor que yo en esta tontería de oficina. Mi madre me reenviaba correos electrónicos con asuntos que gritaban último aviso o firma requerida. Y luego, me enviaba un mensaje de texto, ¿puedes encargarte de esto, cariño? ¿Sabes cómo hacer esto? Caleb era peor porque había aprendido perfectamente el lenguaje familiar. Nunca exigía nada.
fingía desesperación. Evie, eres la única con cerebro en esta familia. Evie, ayúdame, solo una vez. Evie, cuando me recupere, nunca más tendrás que preocuparte. Me preocupaba cada vez. Por él, por mis padres, por el negocio, por la casa. Porque mi nombre figuraba en más documentos de lo que nadie sabía. Años antes, durante la reunión, cuando el crédito de mi padre fue tocado y su compañía de seguros amenazó con abandonarlos, yo firmé como contacto de cumplimiento autorizado para varias renovaciones de contratos comerciales porque mi padre me rogó diciendo que era temporal. Temporal en mi familia significaba permanente hasta que yo gritara. Nunca grité. Simplemente arreglé. Entonces mi salud comenzó a deteriorarse. Al principio, eran dolores intermitentes. Luego, episodios lo suficientemente graves como para que me derrumbara en el trabajo y fingiera que solo necesitaba aire. Después de meses de ecografías, análisis de sangre y citas, un especialista me dijo que necesitaba cirugía. No era opcional, finalmente. Pronto, necesaria. Todavía recuerdo estar sentada en mi coche frente a la clínica, agarrando el volante. No porque el diagnóstico me conmocionara, sino porque mi cirugía era mi ruina. No era paz. Era dinero. Tenía ahorros, pero no suficientes. Después de años de prestar, cubrir y tapar discretamente agujeros que no eran míos. Primero llamé a mi madre, porque una parte delirante de mí todavía creía que una emergencia médica finalmente podría superar el último desastre de Caleb. Ella respondió en altavoz, y pude escuchar a mi padre al fondo preguntando si el fiador de la fianza había llamado de vuelta. Así me enteré de que Caleb había sido arrestado la noche anterior, después de haber empujado a un ayudante ebrio frente a un bar, luego resistirse al arresto como un idiota que pensaba que las consecuencias eran para otros. Al mediodía, mis padres habían vaciado lo que quedaba de sus ahorros para sacarlo. A las 2 de la tarde, me convertí en la hija egoísta que no tenía tiempo para eso. Le dije a mi madre que necesitaba ayuda para cubrir mi pago inicial para la operación. Ni siquiera preguntó cuánto. No ahora, dijo ella. Tu hermano nos necesita. Le dije, mamá, necesito una cirugía. Luego mi padre tomó el teléfono y pronunció la frase que quemó la última parte tierna de mí. Si uno de ustedes tiene que irse, mejor que seas tú aquel. Hay momentos que no solo duelen. Te reconfiguran. Me quedé allí, en mi apartamento, después de que terminara la llamada, todavía aferrada al teléfono, y entendí que ninguna versión futura de esta familia me elegiría primero, a menos que no les costara nada. Podría haberme derrumbado en ese momento. Podría haber llamado a todos, pedido prestado a amigos, suplicado a un servicio de facturación del hospital, y seguir actuando como si fuera solo otra cosa terrible que tenía que soportar en silencio. En cambio, por primera vez en mi vida, me detuve. De verdad me detuve. Porque debajo del shock y el dolor, algo más agudo había comenzado a surgir. Los padres pensaron que habían elegido a Caleb sobre mi vida. Lo que realmente hicieron fue recordarme dónde se escondían todas las vigas débiles de su casa. A la mañana siguiente de esa llamada, me desperté con dolor en el costado y una claridad que nunca antes había tenido. Normalmente, cuando mi familia me hacía daño, pasaba días tratando de traducir eso en algo más amable. Menos exigente y estresada. Menos de que Caleb estuviera realmente en peligro. Menos de que mi padre no pensara lo que parecía pensar. Esta vez, no perdí mi energía transformando la realidad en algo más gentil. Pensaba exactamente lo que parecía pensar. Mi madre lo había aceptado. Había pasado años manteniendo a flote a personas que me dejaban hundirme sin pestañear. Llamé al museo para decir que estaba enferma. Me preparé un té que no bebí y abrí mi computadora portátil en la mesa de la cocina. No comencé con la venganza. Comencé con el inventario. Cada conexión, cada declaración de estado, cada portal de seguros, cada recordatorio de fecha límite fiscal, cada cuenta de proveedor, cada aviso de renovación. Cada hoja de cálculo que mantenía actualizada para Avance Marine Outfitters porque mi padre afirmaba ser mejor en los negocios en el agua que en una pantalla. Lo que descubrí me enfermó de una manera totalmente diferente. No solo los estaba ayudando. Estaba integrada.
Mi correo electrónico personal figuraba como contacto principal en varios archivos de cumplimiento. Mi número de teléfono estaba adjunto a 2 avisos estatales. Una gran aseguradora comercial me había incluido como enlace para el cumplimiento operativo porque años atrás, mi padre necesitaba un historial de documentos limpio para evitar que sus tarifas se dispararan. El sistema se había formado tan lentamente que nunca di un paso atrás para ver toda la trampa. Si desaparecía mañana, no solo perderían mi trabajo emocional. Perderían todo acceso, toda supervisión, todo recordatorio y toda protección a la vez. Ese pensamiento debería haberme asustado. En cambio, me estudió. Cerca del mediodía, mi mejor amiga, Jessica Jess Reyes, llegó con sopa helada en un termo. Y el tipo de rostro que pone la gente cuando ya conoce la verdad por tu voz. Jess trabajaba como mecánica de aviación en el aeropuerto regional y no tenía paciencia alguna para las disputas familiares cuando la familia las usaba como arma. Le conté todo, desde la fianza para la operación hasta el pago inicial y la condena que mi padre me infligió como si fuera desechable. Dejó el termo en mi encimera y me dijo con mucha calma, entonces, detente. 2. Sálvalo sí. Me reí porque sonaba demasiado simple. Detente. 2. Sálvalo sí, me reí porque sonaba demasiado simple. No puedo desaparecer de en medio de todo esto. Jess se apoyó en su silla. ¿Que no puedes? Porque el negocio implosionaría. Y los miré fijamente. Jess. No. En serio, me dijo. Y señaló mi apartamento como si el aire mismo fuera evidencia. Necesitas una operación. Ellos prefirieron esas esposas a tu cuerpo. ¿Por qué sigues protegiendo su comodidad? Esa pregunta golpeó más fuerte que la crueldad de mi padre, porque me obligó a enfrentar mi propio papel en todo esto. Había pasado tanto tiempo siendo útil que confundía la utilidad con el valor. Si Vance Marine Outfitters tropezaba sin mí, lo tomé como evidencia de que debía seguir cargándolo. Jess lo vio de otra manera. No estás quemando su negocio, dijo. Simplemente estás retirando fuego que no dejan de pedirte que apagues. Nos sentamos allí durante 2 horas haciendo una lista. Sin fantasías mezquinas. Realidades concretas. Les informaría por escrito que me retiraría de las responsabilidades no remuneradas relacionadas con el negocio. Retiraría mis tarjetas de todas las cuentas en las que había mantenido a flote cargos temporales. Y exportaría cada documento, cada fecha límite, cada registro existente. Y les enviaría un único paquete limpio para que nadie pudiera alegar sabotaje. También contactaría a la Oficina de Licencias del Estado y a la aseguradora, no para acusar a nadie de un delito, sino para actualizar oficialmente la estructura de contacto autorizado ya que ya no ocuparía ese puesto. Jess me miró por encima de mi computadora portátil y me dijo que eso era suficiente para hacerlos entrar en pánico. Tenía razón, porque nunca se trató del drama. Se trataba del acceso. Mis padres habían construido sus vidas asumiendo que el acceso a mí nunca terminaría. Usaron mis habilidades como otras personas usan la electricidad, invisibles hasta que se apagan. Los siguientes 3 días fueron surrealistas. Fui a trabajar. Me moví con cuidado entre las exhibiciones y las cajas de archivo. Sonreí a los visitantes y, mientras tanto, elaboré el plan de salida más meticuloso de mi vida. Por la noche, después de que los analgésicos aliviaran el dolor en mi costado, redacté documentos de transferencia más detallados que cualquier cosa que hubiera preparado para mi propio trabajo. Fecha de renovación estatal, contacto del seguro, calendario de pagos de proveedores, fecha límite de nóminas, número de licencia, suministro de embarcaciones, contrato, acuerdo de marina, todo. Creé carpetas etiquetadas con suficiente claridad para que un extraño pudiera entenderlas. Luego escribí un breve mensaje para mis padres y Caleb en el chat familiar. Ya no me encargaré de ningún asunto comercial, financiero o de cumplimiento para Vance Marine Outfitters. Les estoy enviando todo lo que necesitan para el viernes. Después de eso, toda la responsabilidad recae en el propietario de Vance Marine Outfitters. Les estoy enviando todo lo que necesitan para el viernes. Después de eso, toda la responsabilidad recae en el propietario. Caleb respondió primero, porque por supuesto que lo hizo.
Oye, ¿de verdad estás haciendo esto por una pelea? Mamá me envió un mensaje de texto: no tomes decisiones emocionales cuando estás molesta. Mi padre llamó 2 veces y luego envió: hablaremos en persona. No empieces algo estúpido. Nunca respondí. Ese silencio no era debilidad. Era el primer límite que había establecido sin disculparme. El viernes por la mañana, una semana después de que rescataran a Caleb y me dejaran retorciéndome de dolor, envié el correo electrónico. 17 archivos adjuntos, un documento resumido, un aviso oficial de retiro. Sin insultos, sin súplicas, sin escenificación. Solo hechos. Al mediodía, había retirado mis tarjetas de 3 cuentas de proveedores y 2 pagos automáticos de servicios públicos relacionados con las operaciones comerciales. A las 2 de la tarde, presenté mi retiro como contacto de cumplimiento ante la aseguradora y el portal estatal. Lo que automáticamente desencadenó solicitudes de seguimiento de los propietarios. A las 4 de la tarde, mi madre me llamó 12 veces seguidas. Dejé que cada llamada entrara. A las 4:26 de la tarde, dejó un mensaje de voz que me decía que el pánico finalmente había llegado. Sollozaba tan fuerte que casi no reconocí su voz. Evie, ¿qué has hecho? ¿Por qué dicen que la cobertura necesita ser verificada? ¿Por qué piden confirmación directa del propietario? Llámame ahora mismo. Aparqué mi coche frente al museo. Escuché el mensaje una vez. Y finalmente entendí algo que desearía haber sabido hace años. Las personas que te llaman dramática cuando sufres te llamarán peligrosa tan pronto como dejes de facilitarles la vida. La verdadera explosión ocurrió a la mañana siguiente. Estaba a mitad de mi turno en el laboratorio de conservación cuando sonó mi teléfono con el nombre de mi padre, luego el de mi madre, luego el de Caleb, y luego un número que reconocí de la oficina de seguros de la compañía. Salí al pasillo y finalmente escuché el último mensaje de voz de mi padre. Estaba furioso, pero por debajo, podía escuchar el miedo filtrándose. La aseguradora dice que si no actualizamos esa documentación de inmediato, no podrán confirmar la cobertura activa para el contrato de envío de la próxima semana. ¿Qué les dijiste? Lo que les dije fue la verdad. Que ya no ocupaba ese puesto. Que la propiedad debía designar y verificar un contacto autorizado. Que no podía seguir listada para preguntas de cumplimiento del negocio para una operación que no controlaba y que ya no dirigiría. Nada de eso fue sabotaje. Fue solo ser adulta sin mano de obra gratuita. No les envié nada por mensaje de texto. Una frase de vuelta. Les dije: ya no soy su contacto de cumplimiento. Mi padre llamó al instante. Y respondí, porque quería escucharlo. Estás hundiendo a tu propia familia por sentimientos heridos, ladró. ¿Entiendes lo que esto podría costarnos? ¿Entiendes lo que cuesta una operación? Pregunté. Él dudó. Luego una respiración más fuerte. No hagas esto. ¿Hacer qué? Tuve que decir eso por esa llamada. Me apoyé contra la pared de la escalera del museo y dejé que la ira se convirtiera en algo más frío. Se trata de esta llamada. Se trata de cada llamada, cada formulario, cada pánico nocturno que arrojaste a mi regazo diciendo al mundo que Caleb era tu futuro y yo solo era útil. Rápidamente cambió de táctica, como siempre lo hacía cuando la intimidación fallaba. ¿Podemos arreglar el dinero de la operación más tarde?, pregunté. Tu voz se ha endurecido. Eres vengativa. ¿Qué? Dije que no estaba disponible. Luego colgué. Esa tarde, Jess me llevó a mi consulta preoperatoria porque el dolor había comenzado a irradiar en mi espalda y no confiaba en conducir por mucho tiempo. En la sala de espera, mientras otras personas hojeaban revistas y revisaban sus teléfonos, vi a mi propia familia desmoronarse en tiempo real a través de fragmentos de mensajes de texto. Margaret, la Marina no liberará la retención del proveedor sin los documentos de seguro actualizados. Caleb, papá dice que todo esto es por tu amargura. Mi padre, Caleb. Tienes que venir a la oficina ahora. Y luego el mensaje que me hizo reír a carcajadas en una sala llena de extraños: la familia debe anteponerse al orgullo. Jess echó un vistazo a mi teléfono. Eso viene del hombre que eligió la cárcel sobre la cirugía. Asentí. Ella me apretó el hombro y lo dejó.
Asentí, le apreté el hombro y la dejé ahogarse en su propio eslogan, pero la verdad es que no estaba tranquila. Estaba temblando bajo la superficie. Hay una gran diferencia entre imaginar las consecuencias y escucharlas llegar. Una parte de mí todavía quería ir directamente a Avance Marine Outfitters, corregir los formularios, arreglarlo todo y retomar el papel que me habían asignado. No porque lo mereciera, sino porque había sido condicionada a creer que el colapso era culpa mía si podía haberlo evitado. Esa noche, me senté sola en mi apartamento. Con los ojos fijos en mi computadora portátil mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Abrí los archivos de transferencia que les había enviado. Todo estaba allí. Cada número. Cada contacto. Cada fecha límite. No los había abandonado. Les había devuelto sus propias vidas. Que estuvieran en crisis ahora era porque la responsabilidad exigía un trabajo que siempre habían subcontratado al afecto, a la culpa, a mi silencio. A la mañana siguiente, mi madre apareció en mi apartamento, sin avisar. Estaba peor de lo que jamás la había visto. El maquillaje corrido, el cabello descuidadamente recogido, gafas de sol de gran tamaño que no lograban ocultar lo hinchados que estaban sus ojos. En el segundo en que abrí la puerta, intentó empujarme. Tenemos que hablar adentro. Bloqueé la entrada. No, podemos hablar aquí. Me miró como si fuera una extraña. Evie, por favor, detente. Tu padre se está volviendo loco. Caleb solo está empeorando las cosas. Solo necesitamos tu ayuda por un par de días, hasta que esto se asiente. ¿Un par de días? Esa era la frase familiar que construía prisiones. No, dije. Tienes todos los documentos que necesitas. Bajó la voz. Yes, están rehaciendo la cobertura porque te retiraste sin avisar. Casi me río. Envié un retiro completo y un aviso formal. Eso es una advertencia. Presionó una mano sobre su pecho, como si fuera a llorar de nuevo. Pero las lágrimas no me conmovieron, como antes. Sabes que tu padre no puede manejar sus cosas administrativas. Eso lo dijo. Su rostro se quedó congelado por un momento, la dulzura se desvaneció. Esto es por Caleb. No, dije. Es por ambos. Intentó una última vez. Él cometió un error. Es tu hermano. Avanzó lo suficiente como para obligarse a mirarme directamente. Y yo soy tu hija. Aquella a quien le dijiste que cuidara de sí misma. Abrió la boca, pero ya no había nada que decir porque ambos sabíamos la verdad. Ella había elegido. Mi padre había elegido. Caleb siempre había sido el hijo que valía la pena rescatar. Y yo siempre había sido la hija de la que se esperaba que sirviera. Se fue sin abrazarme, sin disculparse, sin preguntarme cómo iba a sufrir yo. Una hora después, el pánico se intensificó. Mi padre envió una foto de un aviso de suspensión adjunto a un contrato de envío hackeado. Caleb me envió mensajes de voz insultándome por hacer el ridículo a todos. Luego, justo antes del atardecer, mi madre volvió a llamar, ¿sí? Y esta vez, estaba gritando. No llorando, gritando. ¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste? La dejé agotarse antes de responder. Dije suavemente, será mejor que empieces a rezar. No había planeado esa frase. Salió tranquila y helada porque, por primera vez en mi vida, ellos eran los que se enfrentaban a un futuro que no podían controlar. Colgué, dejé el teléfono y me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. El miedo se había ido. Ya no vivía en mí. Vivía en ellos. 2 días después, mi padre exigió una reunión familiar en la oficina. Me envió un mensaje de texto diciendo que tenía hasta las 6 de la tarde para dejar de comportarme como un enemigo y venir a explicar. Lo ignoré durante 1 hora, luego decidí ir por una sola razón. Estaba harta de que hablaran de mí como un mal funcionamiento en lugar de como una persona. Jess insistió en llevarme. No entrarás sola a ese edificio mientras esperas tu operación y tu hermano se está hundiendo, dijo. Se estacionó frente a Avance Marine Outfitters y me dijo que estaría a 10 metros si las cosas se ponían feas. Y le creí, lo que me ayudó.
La oficina estaba detrás de la tienda, detrás de una puerta deformada que nunca se cerraba por completo. Estantes llenos de cuerdas de radio marinas, kits de bengalas y carpetas desgastadas por el clima y catálogos. Olía a polvo, sal y estrés. Mi padre ya estaba dentro, paseando de un lado a otro. Mi madre estaba sentada en su escritorio, con un expediente abierto frente a ella, como si pensara que el papeleo en sí mismo podría avergonzarme de volver al redil. Caleb estaba apoyado contra el archivador, con la postura arrogante de un hombre al que nunca se le ha cobrado nada. Parecía menos alguien que acababa de ser rescatado que alguien aburrido por las crisis de los demás. Es así. Estuve a punto de caer. Mi padre comenzó tan pronto como entré. Siéntate. Di lo que tengas que decir. Señaló el expediente. Debido a ti, nuestra aseguradora señaló la policía comercial. Debido a ti, la Marina retrasó la orden MacReady. Debido a ti, el portal estatal pide la designación directa del propietario en medio de nuestro trimestre más ocupado. Debido a mí. ¿Ever? No. Debido a los años en que me dejaste hacer tu trabajo. Caleb puso los ojos en blanco. Por Dios, me dijo, actúas como si hubieras construido todo el negocio. Me giré hacia él tan rápido que hasta él dejó de hablar. Yo hice que fuera legal. Y eso es más de lo que tú has hecho jamás por él. Mi madre intentó suavizar las cosas. Nadie dice que no hayas ayudado. La palabra me golpeó como una bofetada. Ayudar es lo que alguien hace una vez. Esto fue trabajo. Años. Mi padre golpeó su puño sobre el escritorio. No tienes el derecho de venir aquí y decir que te explotamos. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Pregunté. Porque puedo decirte cómo me sentí. Me sentí como la persona que mantenía tus permisos, tu seguro, al día, tus fechas límite fiscales, respetadas, tus registros de proveedores organizados, y conteniendo el desastre de tu hijo mientras todos actuaban como si debería estar agradecida de ser útil. Caleb apartó el archivador. Nunca te pedí que fueras obsesiva. Jess, invisible a través de la ventana de la oficina afuera, se estremeció de incredulidad. Yo lo ignoré. Bueno, siempre me pedías que arreglara todo cada vez que causabas un desastre. Mi madre finalmente se levantó. Evie, por favor, bajemos la voz y miremos esto. Y algo en mí se rompió de una manera totalmente diferente. Nunca me preguntaste cómo estaba. Silencio. Mi padre desvió la mirada como prueba. Caleb se revolvió, incómodo. Mi madre parpadeó. Mi operación. Dije. Mi cuerpo, mi dolor, la cosa por la que te llamé antes de que papá dijera que era mejor que yo muriera a que Caleb sufriera las consecuencias. El rostro de mi padre se endureció de nuevo. No dije que muriera. Dije que si uno de ustedes tenía que irse, era mejor que fueras tú aquel. No dijo nada porque no había nada que decir. Mi madre tomó una respiración temblorosa. Estábamos bajo presión. Tú en lugar de él. No dijo nada porque no había nada que decir. Mi madre tomó una respiración temblante. Yo también. No queríamos decir que ya has tenido suficiente. Caleb cruzó los brazos. ¿En serio vas a hacer explotar el negocio familiar por una frase fea? Y me acerqué a él más de lo que nunca me había acercado en mi vida. No, Caleb. Me retiré porque finalmente lo creí. Él se rió, pero su risa era más ligera ahora. ¿Crees que los papeles de papá importan más que la familia? Creo que la familia debería haber importado antes de que necesitara una cirugía. Esa sala había escuchado miles de discusiones sobre dinero, inventario, proveedores y deudas. Pero no creo que hubiera oído a alguien decir la verdad en voz alta. El rostro de mi padre pasó de la ira a algo más peligroso. Humillación. ¿Qué quieres?, preguntó. Eso fue todo. No porque necesitas algo. No por lo que hicimos. ¿Qué quieres? Como si fuera una negociación en lugar de una herida. Respondí con honestidad. Quiero salir. Mi madre pareció recibir una bofetada. ¿De qué?
De todo esto. Los negocios, las obligaciones silenciosas, las llamadas de emergencia, la idea de que mi vida se desmoronara. Mi padre se burló. Eres melodramática. No, dije. Estoy atrasada. Luego les dije lo que mi abogado ya había comenzado a preparar. No solo me estaba retirando de mis obligaciones informales. Quería que mi nombre fuera eliminado de todos los registros de cumplimiento activo del negocio, de todas las pólizas, de todos los préstamos que me habían sido atribuidos. Porque era más fácil usarme que respetarme. Si eso provocaba retrasos, revisiones del propietario o recualificación, eso era parte de restaurar la realidad, no un castigo. Mi padre me miró como si me hubiera convertido en alguien irreconocible. Esto es una locura. Lo miré y le dije la parte tranquila que él había evitado toda su vida. No, la locura es ser arrestado y aún así ser la inversión más segura de esta familia. Nadie tenía respuesta para eso. Salí antes de que pudiera recuperarse y arrojarme más acusaciones. Jess abrió la puerta del pasajero antes de que yo llegara al coche. ¿Qué tan mal?, preguntó. Me abroché el cinturón cuidadosamente y miré a través del parabrisas el cartel descolorido de la empresa que mi padre amaba más que a la mayoría de la gente. Peor de lo que pensaba, dije. Luego, después de un segundo, también mejor. Porque por primera vez, les había hablado en el lenguaje de la verdad en lugar del de la supervivencia. Y una vez que la verdad se dice en voz alta en una habitación como esa, no vuelve a meterse en las paredes. Mi operación fue 3 días después. No porque mi familia me ayudara, sino porque Jess me obligó a pedir un plan de pagos al hospital. El supervisor de mi museo me adelantó discretamente una indemnización por vacaciones. Y finalmente hice lo que mi madre me dijo que hiciera, de la manera más cruel posible. Me cuidé a mí misma. La mañana de la cirugía, esperaba tener miedo de la sala de operaciones. En cambio, lo que más me golpeó fue el duelo. No por mi cuerpo, no por la familia que seguía intentando resucitar en mi cabeza. Aquella en la que una madre protege, un padre se siente avergonzado en lugar de sentirse con derecho a todo. Esa familia nunca vendría. Después de la operación, el dolor se desvaneció en fragmentos de luz blanca, el cuidado de una enfermera ajustando mi goteo, la voz de Jess diciéndome que no me moviera como una tonta. Mis padres me enviaron un mensaje de texto una vez. Mi madre se enteró de que todo había ido bien. Mamá, tenemos que revisar los asuntos comerciales cuando te recuperes. Ni estoy bien. Ni lo siento. Ni estábamos equivocados. Solo logística. Ese mensaje curó algo en mí más rápido que cualquier medicamento. La recuperación me dio demasiado tiempo para reflexionar, lo cual resultó útil. Mientras yacía en mi sofá con movimientos cautelosos y demasiado refresco de jengibre, las consecuencias de su lado continuaron multiplicándose. La aseguradora exigió una revisión directa de la propiedad antes de confirmar la clasificación operativa continua. Un proveedor suspendió los términos netos a la espera de una autorización de contacto actualizada. La Marina retuvo un pedido de alto valor hasta que Vance Marine Outfitters pudiera probar la cobertura y la alineación de los firmantes. Mi padre dejó mensajes de voz cada vez más frenéticos pidiéndome que arreglara todo esto. Pero la verdad era más dura y más simple. El sistema se construyó sobre una persona que trabajaba gratis, bajo la ilusión de que la gratitud finalmente llegaría. Una vez que esa persona se hizo a un lado, todo reveló su estado real. Caleb fue el primero en ceder públicamente. Apareció en mi casa una noche húmeda, oliendo a colonia y a ira, golpeando la puerta. Tan fuerte que Jess, que había pasado con unas compras, agarró su teléfono antes siquiera de que yo me levantara. Y abrí la puerta porque estaba harta de tener miedo de las personas que deberían haberme amado. Caleb miró la silla de ruedas al lado y echó un vistazo a mi rostro pálido, y aún así comenzó a preguntar. Papá dice que podríamos perder el contrato Macquarie. Miré mi rostro pálido y aún así comenzó a preguntar. Papá dice que podríamos perder el contrato Macquarie. Entonces papá debería haber aprendido el sistema que posee, dije. ¿Te ves loca? Oh, replicó él. Te comportas como una mártir porque mamá y papá estaban tratando de salvarme. Lo miré fijamente. ¿Te escuchas a ti mismo? Cometí un error.
Yes, desde la cocina, gritó, ser arrestado a los 33 años no es un error adolescente. Él la ignoró y se acercó. Siempre odiaste que él me quisiera más. Esa frase me habría destrozado un mes antes. Ahora, solo aclaró todo. No, dije. Odiaba que te hubiera enseñado que el amor debía costarme caro. Él realmente se estremeció. Bien, ¿crees que los estás castigando a ellos? Dijo. Estás castigando a todos. No, dije. Me niego a respaldar esa mentira. Me preguntó si quería que él fuera a la cárcel, si quería que mi padre se arruinara, si quería que mi madre se estresara hasta enfermar. Era un desfile de consecuencias que él esperaba que yo absorbiera bajo pedido. Le dije lo mismo que yo misma había aprendido al final. Lo que sucede cuando doy un paso atrás no es lo mismo que lo que yo les hice. ¿Qué sucede cuando doy un paso atrás no es lo mismo que lo que yo les hice? Se fue furioso, pateando la barandilla al bajar las escaleras del apartamento como un niño demasiado grande. 2 días después, mi madre llamó y, por primera vez, sonaba vieja. No educada, ni herida, ni manipuladora. Simplemente cansada. No sé cómo arreglar todo esto, admitió. Eso debería haberme suavizado. En otra vida, lo habría hecho. Pero había aprendido a escuchar lo que no se decía. Todavía no dijo que lo sentía. Todavía no me preguntó cómo iba mi recuperación. Quería ayuda disfrazada de vulnerabilidad. Entonces, contraten gente. Eso es lo que hacen las empresas cuando necesitan mano de obra. Exhaló temblando. No podemos permitirnos eso ahora. Ustedes tampoco podrían permitirse la gratuidad, respondí y colgué. El verdadero punto de inflexión llegó una semana después cuando mi abogado me envió un correo electrónico para ponerme al día. Mientras revisaba la eliminación de mi nombre de algunos archivos, había descubierto que mi padre había seguido incluyéndome como enlace activo de cumplimiento en una renovación, incluso después de que le repetí varias veces que quería irme. No fue un giro argumental de thriller policial. Fue peor, pero de una manera más creíble, una formalidad de rutina. Simplemente había asumido que mi consentimiento era permanente porque siempre había estado disponible antes. Quizás ese descubrimiento me revolvió el estómago. También puso fin al último pequeño hilo de culpa que llevaba. No estaba exagerando. Y había sido tratada como una herramienta el tiempo suficiente para que el aprendizaje se olvidara de que las herramientas pueden irse. La carta de mi abogado que siguió fue clara, formal y devastadora. Cualquier uso continuo de mi nombre, mis datos de contacto o cualquier autorización implícita en los registros de la empresa sería impugnada de inmediato. El propietario debía certificar con precisión todas las designaciones activas. No más, Yes se encarga. No más, Evie lo arregla. Cuando llegó esa carta, mi padre dejó de llamarme durante casi 2 días enteros. El silencio fue como el tiempo después de una tormenta, pesado y extraño. Luego mi madre envió un solo mensaje. Estaba mucho más enfocada de lo que pensaba. Lo miré durante mucho tiempo porque era lo más parecido a un reconocimiento que jamás había recibido. No una disculpa, no lo suficiente. ¿Pero la verdad? ¿La verdad? Finalmente, en sus propias palabras, no respondí. Al final de esa semana, podía caminar un poco mejor. Podía estar de pie el tiempo suficiente para cocinar huevos. Podía respirar sin tener que prepararme para que mi familia convirtiera cada una de mis necesidades en evidencia en mi contra. Y algo más había cambiado también. La venganza, me di cuenta, no era la satisfacción estridente que había imaginado cuando mi padre dijo por primera vez que yo era el sacrificio prescindible. Era tranquila, más fría, más completa. Era ver a las personas asumir el peso de las responsabilidades que siempre me habían impuesto y darme cuenta de que ya no estaba debajo de ellas. El colapso final no ocurrió en una sola escena gloriosa. Ocurrió como suelen hacerlo las consecuencias reales, por acumulación. El contrato MacReady finalmente se le dio a otro proveedor después de demasiados retrasos. Mi padre logró resolver parte del problema del seguro pagando más por términos menos favorables. Lo que lo enfureció porque ahora tenía que reemplazar con dinero lo que yo solía hacer gratis. Mi madre se saltó 2 seguimientos médicos que alguna vez había declarado.
Nunca pudo hacer el seguimiento sin mí. Y por primera vez, dejé que ese fuera su problema. Caleb, despojado de su excusa favorita de que todos solo necesitaban apoyarlo mejor, puso fin a otro negocio a medias en menos de 2 meses y regresó a vivir en casa de mis padres. Lo que finalmente permitió a mi padre ver lo que yo había estado viendo durante años. No un hijo incomprendido, sino un abismo con forma humana. La noticia se extendió discretamente en nuestro vecindario de Savannah porque a las empresas marítimas les gustan más los chismes que hacer negocios, por mucho que digan lo contrario. La gente se enteró de que Vance Marine Outfitters había perdido contratos clave. Los proveedores endurecieron los términos. Mi padre dejó de fanfarronear en el Doxy de Diner. Mi madre publicó menos, sonrió menos y nunca más le dijo a nadie que su familia siempre estaba allí para los demás. Aproximadamente 6 semanas después de mi cirugía, me pidió que nos reuniéramos a tomar un café. Estuve a punto de decir que no. Luego me di cuenta de que quería escuchar lo que la verdad tenía que decir después de que el consuelo se había agotado. Nos reunimos en un lugar tranquilo cerca del Parque Forsyth en una mañana gris que olía a árboles mojados y espresso. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino estructuralmente, como si se hubiera retirado un andamio interno. Ya no sabía cómo mantenerse en la forma que solía adoptar tan fácilmente. Por un momento, solo sostuvo su taza y miró cómo se desvanecía el vapor. Luego dijo, «Tu padre todavía piensa que todo esto es por tu ira». Respondí, «Nada». Y ella continuó. «Yo sé mejor ahora». No fue suficiente, pero fue más de lo que jamás me había dado. Pregunté, «¿Y tú?». Asintió una vez, con los ojos fijos en la mesa. Construimos toda nuestra vida esperando que tú compensaras lo que dejamos caer. Ahí estaba, la sentencia que me había merecido años antes. Dijo que mi operación debería haber sido lo primero. Dijo que mi operación debería haber sido lo primero. Dijo que lo supo desde el momento en que me vio en la oficina y aún así no pudo evitar pedirme que arreglara su desorden antes de preguntarme si estaba bien. Dijo que a Caleb le habían permitido fracasar tantas veces que ninguno de ellos podía distinguir entre salvarlo y hacerlo posible. Escuché porque había querido esas palabras durante mucho tiempo. Pero querer palabras y confiar en ellas son 2 cosas diferentes. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Finalmente dijo, porque pensé que si yo decía lo suficiente, tú lo buscarías. Aprecio la honestidad más que cualquier excusa falsa que pudiera haber memorizado. Mi padre nunca me dio eso. Me envió un mensaje de texto. Cortante, 3 días después. Tu madre dice que te debo una disculpa. Lamento la forma en que se dijeron las cosas. En voz pasiva. Sin propiedad, sin mención de la operación, sin reconocimiento de la elección de Caleb. Era exactamente él. Incluso en la contrición. Caleb nunca se disculpó en absoluto. Me envió un último mensaje meses después preguntando si conocía a alguien que pudiera ayudarlo a comenzar en la consultoría logística. Y eso fue todo. Me reí tanto que casi lloro. Luego bloqueé su nuevo número. El tiempo hizo lo que la confrontación no pudo hacer. Hizo imposible mantener la mitología familiar. Mis padres tuvieron que contratar profesionales reales para hacer una fracción de lo que yo solía hacer en silencio. Gastaron dinero real en ayuda contable, verificación de cumplimiento y limpieza legal. Cada cheque que escribieron fue un recordatorio de que no era solo un poco de ayuda. Ah, sí, un poco. Yo cargaba una carga estructural. Y una vez que conoces el costo de algo, se vuelve mucho más difícil descartar a la persona que lo proporcionó gratis. En cuanto a mí, la curación vino en etapas desiguales. Físicamente, me volví más fuerte. Regresé al museo a tiempo parcial, luego a tiempo completo. Pasaba más tiempo en las mesas del laboratorio. Restauré un diario de navegación dañado de la guerra civil. Tomaba mi café en los escalones del museo bajo el sol de la mañana. Y lentamente encontré un cuerpo que se parecía a mí, en lugar de ser una factura que mi familia no quería pagar, Edward. Emocionalmente, la recuperación fue más extraña. Hubo días en que me sentí triunfante. Hubo días en que me dolió el duelo como si alguien hubiera muerto.
porque, de alguna manera, no tenía a mis padres vivos. Pero dejar ir el fantasma de la versión que seguía intentando ganar me dolió más que cualquier cirugía. Pero también me dio el espacio para construir algo mejor. Jess dijo una noche, mientras comíamos comida para llevar en mi sofá, ¿sabes lo que da más miedo? No es lo que hiciste, es que aprendiste que podías irte. Tenía razón. Mi venganza no fue destruirlos. No lo hice. Sus propios hábitos, su negación y su favoritismo hicieron ese trabajo mucho antes de que yo diera un paso atrás. Mi venganza fue finalmente dejar de traducir su crueldad en deber. Dejé de entregar mi vida a personas que consideraban mi dolor un inconveniente. Dejé de confundir ser útil con ser amada. Y lo más extraño es que una vez que hice eso, la esperanza regresó en una forma en la que realmente confiaba. No la esperanza de que mi familia se convirtiera en algo que nunca había sido. La esperanza de que podría construir una vida donde mi valor no se mediría por la cantidad de colapso que podría absorber sin quejarme. Así que, Ann, si quieres un final feliz donde todos cambian, donde mi padre llora, donde Caleb se sobrio y mi madre se convierte en la madre que siempre quise, no puedo dártelo. La vida real es más dura y más útil que eso. Lo que puedo darte es esto: finalmente aprendieron lo que cuesta mi ausencia. Y yo finalmente aprendí que dejar que la gente sienta ese precio no es crueldad. A veces, es la primera negligencia emocional honesta representada por los padres y el hermano. Sus acciones los hacen profundamente frustrantes porque priorizan la comodidad sobre la compasión y la lealtad sobre la equidad. Lo que los hace memorables es la forma realista en que muestran el daño que una dinámica familiar rota puede causar. Sin embargo, la lección más significativa es positiva. La crueldad de otros nunca debe decidir tu valor. A veces, la respuesta más fuerte no es la venganza a través de la ira, sino el crecimiento a través del coraje, el autorrespeto y los límites. Al final, elegirse a uno mismo puede ser el comienzo de la curación, la sabiduría y una vida mejor.